Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el gusto de contar con la presencia como invitado a este espacio del profesor Omar Jesús Pérez, quien pertenece al Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando sobre acciones a ejecutar para prevenir y actuar en el caso de movimientos sísmicos. Bienvenido, profesor Pérez. Gracias. Cuando se escucha hablar sobre los movimientos sísmicos, existe preocupación en relación al tema de la prevención. ¿Estamos en Venezuela preparados para afrontar un movimiento sísmico? Bueno, para enfrentar un movimiento sísmico o sus consecuencias, hace falta un sistema nacional de defensa civil, de prevención civil bien organizado, donde estén diferentes estamentos de la sociedad, el sector científico, el sector de protección en sí, la organización gubernamental, etc. Bueno, lamentablemente no creo que en Venezuela eso esté bien organizado. Y esto es algo común a los países latinoamericanos. Inclusive hay poca interacción con organismos internacionales que están especializados en la materia. Y eso nos hace muy vulnerables porque, fíjese, el caso, por ejemplo, para no poner el caso, bueno, lo que pasó en el 99 aquí en Caracas, en el estado Vargas, cuando se improvisó pues todas las acciones para que realizar durante o después del evento de ese deslave y hoy en día si volviese a pasar lo mismo pues el desastre sería igual y no habría la capacidad de respuesta para enfrentarlo, ¿no? Es el caso de Chile, porque esto es latinoamericano en general. El caso de Chile, cuando en el 2010, cuando se generó un fuerte movimiento sísmico de magnitud cercano, 8.8, que es bastante grande, y hay un tsunami, y quienes estaban encargados de dar la alerta de tsunami era la Armada chilena. Obviamente gente no preparada para eso, y le recomendaron a la presidenta de entonces no dar una alerta de tsunami. Y bueno, 20, 25 minutos después vino la ola y destrozó las costas y bueno, si ella hubiese lanzado la alerta de tsunami, ellos hubiesen, por supuesto, salvado muchas vidas. Y así lo reconocieron después y bueno, destituyeron a alguien por allí, etcétera, pero ya el daño estaba hecho. Hablemos un poco sobre la escala que se usa para cuantificar el grado de intensidad de un movimiento sísmico. ¿Cómo se mide y a partir de cuál valor empiezan a ser importantes los efectos de un movimiento sísmico? Sí, bueno, tradicionalmente hay dos formas de hacerlo, ¿no? Uno uno es la intensidad del evento y otro es su magnitud. La intensidad realmente es algo que no es algo cuantitativo desde el punto de vista matemático, pues, sino que es una función de los daños que el evento sísmico genera en las personas y en las edificaciones, en la cuestión civil. Lógicamente, el sismo de Japón, por ejemplo, que todos recordamos, de hace año y tanto, de 2011, allá fue muy grande, ¿no? Fue un magnitud cercano o de magnitud 9 y su intensidad fue altísima porque, bueno, los desastres que generó fue terrible, particularmente por el tsunami. Pero aquí en Caracas fue cero su intensidad, porque ni lo sentimos, ¿no? Entonces esa escala depende de los daños que se generen, ¿no? Para una ciudad en general, cuando ya tienes una intensidad del orden de 9 o algo así, es decir, que sea muy fuerte, que uno lo cataloga como que, bueno, eso es cuando se caen las edificaciones de concreto, etc. Pero nosotros en ciencia lo medimos también de otra manera, que es en base a la magnitud famosa de Richter, que alumno de Gutenberg, que fue quien realmente pensó la cuestión junto con su alumno en California, a principios del siglo anterior.
Y esa escala ha sido modificada y hoy se conoce como la magnitud momento, que es una función netamente de la energía que se libera durante el evento sísmico. Entonces, en Japón se liberó esa energía independientemente si nosotros estamos aquí en Caracas o si ellos viven allá en Japón. Y esa es la escala que nosotros utilizamos. Ahora, ¿cuándo el tamaño es importante? Como decía antes, para Japón fue magnitud 9 y sin embargo a nosotros no nos importó porque estaba muy lejos, ¿no? Y si ocurre un evento sísmico de magnitud 6.5, por ejemplo, como el que ocurrió en Caracas en 1967, a lo mejor a nosotros nos afecta mucho. Entonces, depende de la cercanía al sitio. Si ocurriese aquí, digamos, en Caracas, por casualidad, como ocurrió una vez en algún país suramericano, en Perú, un sismo que relativamente pequeño, ¿no? Un sismo de magnitud 5 y algo, pero ocurre en plena ciudad, la ruptura, pues entonces la ciudad puede sufrir mucho, también dependiendo de las condiciones de sus edificaciones, de las condiciones del suelo, etc. El sismo que ocurrió en Haití, por ejemplo, fue un sismo, aunque nosotros lo llamamos largo, porque fue un magnitud 7, fue igual en tamaño al que ocurrió en Carúpano, en Cariaco en 1997, magnitud 7. En Cariaco también la ruptura atravesó la ciudad y estuvo muy cerca de otras poblaciones o caseríos. En Haití el sismo estuvo en pleno Puerto Príncipe, la capital del país. Sin embargo, los daños, al comparar los daños, fueron terriblemente diferentes, ¿no? En Haití, pues hubo 200 y pico mil muertos, en Cariaco solamente hubo 200 muertos. Y es que a pesar que nuestras construcciones no son tan excelentes, sin embargo son mucho mejores y pudieron resistir el evento. En cambio en Haití las construcciones son muy malas, Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, entonces lógicamente las edificaciones no son construidas de acuerdo a normativas antisísmicas, etcétera, y eso generó pues la destrucción total, prácticamente total de la ciudad y el descalabro del país, porque las pérdidas estimadas por ejemplo, por el Banco Interamericano de Desarrollo, pues son ya en términos de billones de dólares. Entonces depende todo de cuán grande es un evento sísmico y cuáles son las condiciones de construcción de la ciudad o del sitio donde ocurra, pues. ¿Qué debe hacer un país a nivel organizacional para lograr exitosamente la prevención y preparación para los movimientos sísmicos? Bueno, precisamente tener un buen sistema nacional de protección y defensa civil donde estén no solamente los entes que se ocupan de eso en sí, o sea, los rescatistas y lo que nosotros conocemos normalmente cuando hablan por televisión sobre las lluvias y estas cosas, sino que incluyan también al sector científico, que es el que le va a aportar los datos para que puedan ellos actuar en un momento dado. Por ejemplo, uno podría decirles, mira, si ocurre el mayor evento sísmico que puede ocurrir en esta zona, es de tal tamaño y van a ser afectadas tales y tal tipo de edificaciones y estas van a ser las áreas que van a ser más afectadas. Y entonces, y se espera, bueno, que ocurra durante la vida útil no sé, de alguna edificación X, dentro de 50 años, en un periodo de 100 años, lo que sea, ¿no? Y hacer ese tipo de estimaciones para que el sistema, para que los que se ocupan ya de la materia y de tomar decisiones a nivel político, tengan todos esos datos y puedan prevenir, mitigar los daños, porque no se pueden evitar, los riesgos no se pueden eliminar. Los riesgos, bueno, el peligro está allí, los riesgos lo que se pueden es mitigar de lo que ocurra, ¿no? Y eso es lo que se debe hacer. Y en esto tiene que participar la población, o sea, la educación es importantísima. Que, por ejemplo, nuestros pueblos deben estar conscientes de lo que tienen que hacer cuando ocurre el evento sísmico, en este caso, ya sea el evento en sí o el tsunami, porque hay riesgos también de tsunamis en todas estas zonas
donde ocurren sismos a nivel costero. El Caribe tiene riesgos de tsunami y podrían inclusive afectar la costa venezolana. Sismo, por ejemplo, con cierta magnitud en las Antillas Mayores o en las Antillas Menores, son zonas que pueden generar un tsunami. A nosotros no nos va a afectar el movimiento sísmico en sí, las vibraciones, etcétera, pero sí nos podría afectar en la costa esas olas que rompen allí, si son grandes. Y nosotros, bueno, si eso llegase a ocurrir, obviamente no tenemos ninguna preparación para eso, ni siquiera tenemos cultura de eso. Ahora vayamos a lo específico. ¿Qué debe hacer el ciudadano en el tema de prevención ante movimientos sísmicos y qué se debe hacer después de un movimiento sísmico? Bueno, yo creo que a nivel de ciudadano uno debe precisamente exigir al Estado, a nuestros gobiernos, que implementen un buen sistema nacional de prevención de riesgos naturales en general, ¿no? Eso tiene que ser una exigencia nuestra. Y exigir también que haya una educación en la materia, ¿no? Hay esfuerzos, pero son aislados, ¿no? Aquí en Venezuela tenemos instituciones que tratan de educar a algunos niños en las escuelas, etcétera, pero eso debe ser más bien una política de Estado, ¿no? O sea, que hay que implementar políticas de Estado en materia de educación para la prevención de riesgos, no solo sísmicos, sino de catástrofes naturales en general, ¿no? Entonces, no es una escuela que hay que educar a los niños, son todas las escuelas. Tenemos que educar a todos nuestros niños, tenemos que educar a todos nuestros estudiantes de bachillerato. Y bueno, y a los que son ya mayores, pues educarlos a través de una buena propaganda, de una buena, a través de los medios de comunicación, ¿no? Así como se hace, por ejemplo, tradicionalmente se han hecho en Venezuela estos esfuerzos a nivel de medios de comunicación para contrarrestar el uso de la droga, por ejemplo. También se puede hacer para educar a la gente, para que sepan qué hacer no solamente antes, sino también durante el evento sísmico y después, ¿no? ¿Hay algún lugar donde las personas puedan encontrar ese tipo de información? ¿Qué hacer? Las personas que tengan curiosidad de qué hacer o cómo prevenir mientras esté ocurriendo el evento, ¿dónde pueden encontrar esa información? Sí, hay una institución en Venezuela que se encarga de hacer ese tipo de dar ese tipo de información, que es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, ¿no? Entonces allí ellos tienen material didáctico. De la misma manera, cualquier persona puede visitar, hay muchos sitios a nivel mundial, ¿no? Particularmente el Servicio Geológico Norteamericano, que tiene muchísimas cuestiones didácticas y que se pueden visitar a través de la internet, ¿no? Y bueno, el que tenga más curiosidad, pues ve lo que están haciendo en Japón y con buscar el servicio de terremoto de Japón tienen. O sea que hay muchas opciones para uno, vamos a decir, autoeducarse en esa materia. Finalmente, ¿tenemos formación suficiente en el tema y qué podríamos hacer como centro educativo para contribuir con el país? Bueno, no sé bien a qué te refieres en Sí, cuanto a la sí. educación en el Me tema. refiero si nosotros como venezolanos estamos lo suficientemente educados, aunque algo de eso ya usted ha hablado en la entrevista, pero adicionalmente como Universidad Simón Bolívar, ¿qué más podemos hacer para contribuir sobre el tema con el país? Sí, bueno, mira, nosotros aquí en la universidad hacemos lo que nos toca hacer, ¿no? Que es la parte de investigación y la educación, bueno, a nuestros estudiantes, ¿no? En la parte de investigación, pues sí hacemos investigación aquí, en este caso en nuestro departamento. Tratamos de cuantificar el riesgo sísmico que existe a nivel nacional en las principales zonas vulnerables, que son en el noreste de Venezuela,
en el centro norte y en el occidente del país a lo largo de los Andes, ¿no? Hacemos investigación no solamente a nivel sismológico, sino a nivel de deformaciones corticales terrestres, utilizando geodesia satelital y todas estas cosas, de manera de ver cómo y cuánto se están desplazando esas fallas que son sísmicamente activas, es decir, que han tenido terremotos o que han originado terremotos destructores en el pasado. En este caso, una falla grande que va a lo largo de los Andes, que se llama de Boconó. Luego, desde Puerto Cabello hasta Trinidad, una falla que es casi de rumbo este-oeste y va a lo largo de la costa, que se llama de San Sebastián el Pilar, y una que está al sur de Caracas, que se llama Falla de la Victoria, y que atraviesa el lago Maracaibo, etc. Entonces, todas esas fallas nosotros estamos cuantificando su movimiento, exactamente, y ahora todos nuestros resultados que son científicos, lógicamente uno los toma y los publica en una revista, entonces, pero allí no termina el proceso científico. Normalmente uno tiene la idea que no, el investigador, ¿no? Que haces investigación, generas unos resultados, publicas esas investigaciones y cierras el ciclo científico. Pues no se cierra allí, porque no se puede quedar encajonado eso en los journals, en estas revistas científicas, sino que entonces hay que llevar esos resultados para que tengan efecto positivo en la nación, llevar esos resultados precisamente a los entes gubernamentales, a un sistema nacional de protección civil que no existe, ese es el problema, ¿no? Yo pienso que, yo estoy convencido que la ciencia no es un fin en sí mismo, ¿no? La ciencia y la tecnología son medios para alcanzar transformaciones sociales, para alcanzar desarrollo, para alcanzar independencia tecnológica, para mejorar la calidad de vida de la sociedad de un país. Lamentablemente nuestros países en Latinoamérica, y algo que yo sí debo decir, y todos lo sabemos, por ejemplo aquí en Caracas, lo de Caracas es típico, donde tú tienes una población entre comillas rica, ¿no? En el sentido que por lo menos viven en buenos apartamentos, etcétera. Y bueno, tenemos esos cinturones de miseria, donde las construcciones son terribles, donde no hay ningún tipo de servicios, y entonces eso hace más vulnerable una ciudad, porque son precisamente fíjate el problema social y económico que puede haber, pues son esa parte de la sociedad, de las poblaciones, las que son mucho más vulnerables ante la ocurrencia de un evento sísmico. O sea, cuando llovió en el 99, bueno, en Caracas resistimos eso, pero los cerros del Estado Vargas pues se fueron abajo, ¿no? Entonces, esto incrementa terriblemente la vulnerabilidad de nuestros países ante la ocurrencia de catástrofes naturales, en este caso, por ejemplo, de un terremoto fuerte o de cualquier otro evento asociado a él, ¿no? Profesor Pérez, inmensamente agradecidos por su gentileza al aceptar conversar con nosotros y compartir su conocimiento y experiencia sobre acciones a ejecutar para prevenir y actuar en el caso de movimientos sísmicos. Muchas gracias. Nuestro país está bajo la acción permanente de fenómenos sísmicos y los venezolanos debemos estar preparados e informados sobre qué debemos hacer ante un posible terremoto. Todos y cada uno de nosotros, en nuestras casas, en las oficinas, en los edificios, en el vecindario, en las escuelas, debemos tener un plan de actuación en caso de terremotos. Debemos identificar los lugares más seguros ante un sismo y las áreas más peligrosas donde se evitará ubicarse si ocurre un terremoto. Designe un pariente o amigo fuera de la zona para que sea el contacto de su familia, al que cada uno de ustedes pueda llamar para decirle que está seguro o para dejar mensajes. Practique simulacros de terremotos periódicamente. Tome como costumbre dejar las llaves en una repisa cerca de la puerta de salida.
Fije con tornillos, bibliotecas y otros muebles altos y pesados contra la pared. No coloque objetos pesados encima de muebles altos. No coloque objetos que impidan el paso por una puerta que pueda servir de escape. Tenga un equipo de emergencia a la mano, que contenga un radio portátil, linterna, pilas, extintor, agua, comida, un pito y una libreta con los números telefónicos y direcciones de centros de emergencia. Trate de mantener la calma, no se apresure a salir, el sismo dura solo unos segundos. Aléjese de ventanas, espejos y puertas de vidrio y protéjase de objetos que le puedan golpear o cortar al caer. Diríjase a los lugares seguros previamente establecidos, debajo de mesas, escritorios o camas. Protéjase la cabeza con las manos. No utilice los ascensores. Si está en la calle, aléjese de edificaciones, paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros elementos que puedan caer sobre usted. Si está cerca del mar, aléjese, porque pueden ocurrir grandes marejadas. Si está en su vehículo, deténgalo, permaneciendo dentro de él. Cierre las llaves del gas, el agua y la electricidad. No encienda fósforos, velas ni yesqueros, porque se puede producir una explosión si hay alguna fuga. Procure no caminar descalzo, aléjese de construcciones que se puedan derrumbar. En caso de quedar atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior, golpeando con algún objeto las paredes o puerta. Desarrollemos conciencia sísmica. Nuestro comportamiento puede reducir los riesgos de un desastre. La reducción de desastres es un compromiso de todos. Es mejor prevenir que lamentar.